Recuerdo que iba toda la manada nadando a mi lado, me iban mirando. Yo lloraba la primera vez que las vi, ¿no? Y era como, wow, 20 años canalizando este momento y ahora lo tengo, ¿no? Que te mire un delfín o una ballena es como si te mirara un dinosaurio, eso. Creo que hemos pasado del miedo a la falta totalmente de miedo y de respeto en el tiburón. Pero constantemente hay accidentes con elefantes, con leones, de gente que dice, ay, voy a tocar a la cría de elefante. Un padre español coger a su hijo de 8 o 9 años, venga, que te lo vuelvo a hacer. Bajaba al niño para que el niño se agarrara al tiburón ballena. Bicheando, un podcast de Nubica, la escuela de los Animal Lovers. Me hacía muchísima ilusión conoceros en persona, que hemos hablado tantas veces y parece que nos conocemos de toda la vida, pero por fin desvirtualizarnos y vernos aquí. O sea que muchísimas gracias a los dos por venir. Y voy a empezar ya haciéndoos una pregunta. ¿Cuál fue la primera vez que os enamorasteis del mar? Wow. Joder. Cuidado. ¿Vas tú? Venga, ¿empiezo yo? Venga. Yo diría que mi recuerdo más nítido es de pequeño en una playa que yo iba mucho, que está dentro de un paraje natural en Málaga, y ver los Freddy, que son como el pez típico del Mediterráneo, pero muy colorido, que parece tropical, y decir, Dios, qué locura. Ese es como mi primer momento que dije yo tenía una carpetita de que se llama Peces que he visto con 12 años y yo iba poniendo en el ordenador, y aparte los documentales que me ponían desde chico, pero el meterme en el agua y ver lo que había en el Mediterráneo me hizo enamorarme y decir, wow, yo quiero vivir de esto. Y luego lo has conseguido. Ahí ¿no? vamos, Voy a aprovechar ahí vamos. para presentarte ahora. Bueno, Charlie, yo siempre digo que eres especialista en tiburones. O sea, ya cuando me preguntan digo eso. O sea, que eres bueno, es que sabes muchísimo. Pero cuéntanos un poco, sé que hiciste Ciencias del Mar, Yo ¿verdad? estudio Ciencias Ambientales Ciencias Ambientales, perdón. y luego hice Y luego el hiciste máster el máster. de Biología Eso es. Marina. Estudié en Málaga el grado y en Tenerife el máster. Y ahí empecé con la ONG de investigación de tiburones, que hasta ahora estoy un poquito ahora más tranquilo, pero sí, ahí nació todo y la divulgación encontré como una zona de confort para mí, que siempre me ha parecido muy interesante contar lo que puedo saber, y es como me siento más cómodo y como muy alineado a mi propósito. Y a día de hoy, pues intentando cumplir ese sueño, ¿no? Con diferentes marcas, entidades que de chico soñaba, ¿no? Y sí, de tiburones, bueno, pues sé, pero hay mucha gente que sabe mucho más que yo, humildemente, y sigo aprendiendo todo Mi los días. referente en tiburones, pero número uno. Bueno, y Ana, Tienes muchas respuestas, eso es verdad. totalmente. Yo te voy a responder una cosa que va a sonar un poco cursi, pero que es verdad. Yo la primera vez que me enamoré del mar fue con 5 o 6 años con La Sirenita. Bueno, es real. Es real, me acuerdo que vi la película y desde entonces siempre he tenido como una mini obsesión con el mar y siempre le preguntaba, me sabía todas las canciones, los diálogos, la veía una y otra vez. Y desde que vi esa película yo siempre le decía a mi madre, cuéntame cuentos de tiburones, cuéntame cuentos de pulpos, llévame al mar a ver esas cosas. Que de hecho recuerdo que muy pequeña me llevaron a ver orcas en Tarifa cuando todavía no era tan conocido el mar como ahora, ¿no? Que es como, ahora ya se ve mucho más pues a través de los vídeos. Y luego algo que me hizo clic en la cabeza, ya estaba enamorada del mar, a los 18 años me saqué ya el Open Water y los certificados de buceo, pero yo tuve un encuentro con delfines en las Islas Maldivas hace unos 8 o 9 años que me explotó la cabeza. Recuerdo que iba toda la manada nadando a mi lado, me iban mirando y me hizo clic, pensé, estas criaturas comparten el planeta con nosotros, están aquí, son fascinantes, ¿cómo puede ser que no las vea más? Y yo creo que esos dos momentos son como los primeros que me vienen a la cabeza cuando hablo de nuestra relación de amor con el mar, porque es una relación lo que tienes, yo Literal, creo. sí, sí. O sea, como tu es novia o tu precioso. novio, ¿no? te rompe el corazón, Sí, sí. te da buenos literal. momentos, te da lloreras. Te decepciona, te da esperanza. de Total, todo. total. Y luego, ¿esto fue antes o después de...? O sea, ¿estas fueron un poco las fases hasta que montaste Entre Azules? Sí. ¿O luego has seguido teniendo como estos momentos de... Supongo que has tenido fases de enamoramiento constantes con tu día a día, ¿no? Total, o sea, mira, este momento con delfines del que te hablo me hizo cambiar mi vida radicalmente. De hecho, aprovecho para introducirme yo un poco. Perfecto. Que es verdad que yo antes me dedicaba a un mundo completamente diferente, que era la moda, el marketing, algo que no tenía nada que ver. El mar siempre había estado ahí para mí, pues era como mi obsesión de pequeña y quizá mi hobby, ¿no? Todos los veranos me buscaba un sitio increíble al que ir a bucear y me encantaba, pero ese encuentro con delfines, cuando realmente tuve una interacción con un animal en libertad, que creo que a día de hoy
yo siempre digo que es el lujo más impresionante que tenemos, porque ya casi no pasa. Volví a España después de ese viaje que era de vacaciones y lo dejé todo. O sea, me hicieron clic esos delfines, que es una historia que cuento mucho en la historia de Entre Azules, porque volví fascinada y pensaba, yo estoy perdiéndome cosas impresionantes que están ahí en la naturaleza por estar aquí. Así que dejé mi trabajo, dejé mi novio que tenía en aquel momento, mi moto, mi casa, mi todo, y me fui a vivir a las Maldivas de guía de snorkel y a escribir la que sería mi tercera novela, que es Entre Azules, y a través de esa novela pues ahora tengo una agencia de viajes que intenta acercar a las personas a vivir esos encuentros que de verdad yo creo que es algo que te cambia la vida. O sea, que lo he visto en muchas personas, que a mí me cambió la vida y que es una locura. O sea, es que te mire un delfín o una ballena es como si te mirara un dinosaurio. Eso, o sea, ¿qué sensación parecida hay a eso? Eso te lo voy a preguntar luego. Eso es una de las preguntas que os tengo preparadas. Sí. Pero os iba a preguntar, que además yo creo que a Charlie le va a gustar esta pregunta, que alguna vez la hemos hablado. Si tuvierais que elegir un animal marino que os represente por vuestra forma de ser, puede ir más espiritual o menos, si tuvierais que elegir un animal marino que os represente, ¿cuál sería? Venga, yo te voy a decir... Venga, yo voy a decir que una ballena jorobada. Porque para mí son las equilibradoras, por así decirlo, del océano, las que tienen, o sea, es como la armonía pura, ¿no? Hay una empatía, una parte como muy espiritual, muy como un amor incondicional. Esa mirada cetácea no te la da ningún tipo de animal, por mucho que yo investigue tiburones o lo que sea, pero ese ojo, ese movimiento, esos cantos, ese arrope a sus crías, yo lloraba la primera vez que las vi, ¿no? Y era como, wow, 20 años canalizando este momento y ahora lo tengo, ¿no? Y lloraba como una magdalena. Entonces yo te diría que eso, no me voy a ir a yo soy una orca o un tiburón blanco. Creo que me simpatizo más con una ballena jorobada. Me encanta. Yo además también lloré un poquito cuando vi mi primera ballena jorobada y cuando vi luego tu experiencia. Me acuerdo que la viví como muy joven, qué ilusión, ¿no? Que, bueno, la viví de una forma bastante parecida. Y voy a aprovechar porque me apetecía como meter datos curiosos y hablar sobre características o cualidades que tienen estos animales que a lo mejor la gente no conoce. Y teniéndose a los dos además, me encantó vuestro vídeo en el que habláis sobre, ahora que has dicho que mantienen un equilibrio, sobre su actuación en las cacerías con las orcas. O sea, es impresionante, o sea, para la gente que no lo sepa, cuando las orcas que establecen unos planes y unas estrategias de caza, pero impresionantes, persiguen a veces a ballenas grises o a incluso delfines, o creo que había con algún león marino, no sé, De que todo. se había metido una ballena jorobada en medio como para frenar a la orca, ¿no? O incluso para defender a otra ballena de su familia o una cría. Entonces, eso me parece espectacular. O sea, que haya esas alianzas en el mar y que ellas voluntariamente, aunque no les vaya a dar ningún beneficio, que decidan meterse ahí y ser como mediadoras. Creo que ahí reside lo curioso, ¿no? En dónde está el beneficio, lo que era la parte de Ana, ¿no? Es que, ¿para qué me sirve a mí defender a un pez luna? Hay una parte empática, hay una parte consciente de ese animal. Porque ella podría seguir su camino, no está ni en su dieta, ni es que compitan por el mismo alimento, entonces yo lo defiendo para que yo me lo coma. Entonces creo que ahí tendemos a pecar en que como humanos somos muy egocéntricos en saber cómo son las conciencias de los animales cuando no tenemos ni idea de cómo siente desde una hormiga a un animal tan grande como un elefante o una ballena. Y creo que esa es la magia. Y había gente en el reel incluso que ponía, me parece que pecáis de espirituales, poniendo como que defienden cuando las orcas también los comen. Y era como, perdona, pero es que las orcas también a veces hacen juegos, o sea, eliminan animales o los matan sin comérselos, ¿no? Esta es la gracia que está pasando aquí. Y te estamos poniendo un artículo científico que ha salido y te lo estamos contando traducido a un idioma cotidiano para que todo el mundo lo entienda. Nosotros no somos aquí los que hemos hecho el artículo, era en plan de no caiga hate, simplemente estamos contando algo maravilloso que cuando menos hay que compartirlo y ver por qué lo hacen, ¿no? Conocerlo totalmente y es saber algo... qué lo hacen. Sobre todo un poco cuando hablábamos de que las reinas son las orcas son las reinas del océano, es el único animal que no tiene depredadores, top, que lo digo por si acaso alguien está viendo o escuchándonos y no lo sabe,
Entonces, claro, que ningún animal se mete con las orcas, ellas son las reinas del océano. Entonces, ver que las jorobadas, que yo lo digo en el vídeo y lo digo aquí, a mí me han demostrado que son animales genuinos, buenos, o sea, son como bondadosos. Y ahí, efectivamente, es cuando a veces llegan las críticas de ¿tú qué sabes si la ballena es bondadosa o no? Pero cuando interactúas con ellas y ves sus comportamientos, pues por ejemplo, yo he visto este mismo verano, que vengo justo de una época de nadar mucho con ellas, yo he visto como cuando ellas, a lo mejor hay gente en el agua que no se ha dado cuenta o está observando otra cosa, y ellas cómo te esquivan, pero de una manera gentle, iba a decir, o sea, o son como educadas, o sea, es que suena a risa cómo va a ser una ballena educada, pero es que sí, o sea, ellas nunca te dan, tienen movimientos elegantes, suaves, saben perfectamente dónde estamos, quiénes somos. Por eso cuando Charlie me habló de estos papers científicos que había donde se probaba que habían protegido animales sin ningún fin en beneficio para ellas, era como si es que ¿No te extrañó? O sea, no que me lo que extrañó, claro, pensé claro. si es que son maravillosas. Hay miles de leyendas además, o sea, a nivel energético, cuando a poco que te pones a estudiar en culturas antiguas y, o sea, bueno, yo es que investigo mucho esas cosas que me gusta, pero se habla miles de veces que eran guías espirituales. Pues ya solo a nivel energético estamos hablando de toneladas o sea, eso tiene que venir por algún lado. ¿no? La armonía algo tan cotidiano como que mucha gente medita con cantos de ballena, ¿no? Sí, ya su propio canto, sus hay algo que cantos. hace que nos relaje, ¿no? Que empaticemos, que bajemos y que conectemos. Para mí el agua es eso, es neutralizarte y estar presente. Y un encuentro con un cetáceo te pone en tu sitio y te hace Sí, decir, sí. wow, este minuto ha sido un minuto de oro, ¿no? Es decir, se me ha quitado todo y he vuelto a sentir el sentido de la vida, ¿no? En plan, de estas pequeñas cosas. Qué guay. Luego dicen que la gente de mar somos unos frikis, es que suena muy friki, pero es que es verdad. Es que Bueno, pero es que Dicen, que mira, es como la sirenita, o sea, literalmente lo que tú has dicho. Qué- ¿Tú cuál sería el animal que elegirías? pues ¿También la mira, me lo has jorobada? quitado, sí. Iba a decir otro por ser un poco original, pero realmente o sea, es que yo las jorobadas hasta las llevo tatuadas, es como... y yo, como lo llevamos los dos, ¿no? Sí. Bueno, Es pues ya como- está, Somos tópicos, jorobada, somos tópicos del tópico. animal Es verdad que es un favorito. animal, o sea, yo que una vez más me siento muy afortunada porque he visto muchas cosas debajo del agua. Un encuentro con jorobadas nunca te deja indiferente. Siempre es que son, pues eso, es como, yo siempre digo que son como el símbolo del amor, cómo van con las crías, ya solamente las migraciones que hacen, cómo protegen a sus crías, cómo van en comunidad, cómo se reúnen para alimentarse en los polos. Es que es sentimiento, es Total. que es difícil de explicar. Son animales espectaculares y Es que hacen canciones y cada población tiene canciones distintas, las van mejorando. Dices tú, pero ¿qué tipo de supraconciencia que hay? Que dices tú, esto trasciende a nosotros, ¿no? Tenemos que intentar comprenderlo y ahora hay estudios, ¿no? Como del SETI, de estos de vida extraterrestre que están usando Sí. las ballenas, sus cantos, replicándolos, intentando comunicarse con ellas. Yo creo que será cuestión de tiempo que descifremos mensajes, ¿no? Esos códigos. Y si lees libros de canalizaciones, que a mí me encantan los libros espirituales, que te los puedes creer o no, era como las ballenas eran esos códigos de luz, se llamaban, con sus cantos, y que hacían que el ser humano vibrase en esa frecuencia del amor, por ejemplo, y que te ayudase a ser mejor persona, ¿no? Y a enraizarte. Pues digo, pues bendito sea, aunque suene Totalmente. hippilongo total, pero si te ayuda a ser un mejor persona contigo, con tu familia, tus seres queridos y con el mundo, bendito sea, ¿no? Totalmente. Y aunque os cueste mucho, porque esto os va a costar, ya habéis dicho, de todas las experiencias que habéis vivido, ¿cuál, si os viene a la cabeza, cuál es la experiencia más emocionante que habéis vivido bajo el agua? sí, ahora sí. Empieza tú. Si te la sabes, Mira, yo un encuentro que me viene a la cabeza que fue único, espectacular y no sé si voy a tener la suerte de volver a vivir, fue con una ballena azul. Ya sabe, por si acaso alguien no lo sabe, el animal más grande del planeta, un absoluto espectáculo, totalmente inesperado, estábamos haciendo otra cosa y de pronto cuando la vi pasar, que yo siempre cuento que me recordaba como cuando esperas el metro y viene el metro, que en plan que te hacen los pelos así, de lo grande que es, ¿no? Un animal inmenso, espectacular, tuve la suerte de verlo muy de cerca y me explotó la cabeza por salirme un poco de las ballenas jorobadas. Pero si tengo que elegir un encuentro de mi vida, aunque eso fue como sin aliento, en plan, que acaba de pasar, pero yo me quedo con las jorobadas. Una jorobada con su cría, que cuando están con las crías, además, es eso, yo que soy muy cursi, pues para mí es la representación pura del amor. Y cuando las ves ahí como la bebé al principio, generalmente la primera vez que te encuentras con ellas,
tanto la mamá como la bebé están tímidas, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Me fío o no me fío? Y si te acercas con el máximo respeto, pues yo he visto como la mamá al principio, literal, que están agotadas las madres, normalmente cuando tienen a las crías están descansando, pues te ve cómo mira y en cuanto la bebé sube un par de veces a tu lado, porque la cría tiene que respirar más a menudo que la madre, y la madre ya ve que está a salvo, la madre cierra los ojos y entonces es la cría jugando y ver cómo la cría vuelve a la mamá, cómo la mamá ya la deja subir. O sea, yo es que eso nunca, o sea, no sé cuándo me cansaré de verlo, es lo más bonito que he visto y lo que siempre me hace llorar y es que no deja de emocionarme y me parece espectacular. Qué guay, me encanta. Bueno, Muy yo- cursi, digo, venga, voy a la Te siguiente ha dejado respuesta el listón menos alto. cursi. Te ha Sí, dejado el sí. listón alto. Yo no sé si decirte... Mira, ahí aprendí, de hecho, aprendí con Ana. Cuando yo tuve el encuentro de la jorobada, ahí Ana me explicó luego, ¿no? Que yo lo viví increíble y la cría estaba más juguetona, pero en ese momento la madre estaba protegiendo a la cría, ¿no? En una situación que para mí fue como algo trascendental y mágico, pero subliminalmente había una zona más de protección, ¿no? Y yo decía, fíjate cómo es de empática la ballena, que me podría haber dado un aletazo y ella pasa la aleta por encima casi para no darme, ¿no? Ella es totalmente consciente de que yo estoy allí. Entonces, ese momento para mí fue muy bonito. A posteriori, quizás fue como extraño, ¿no? Decir, vale, al final uno aprende, ¿no? Y tú habrás tenido 1000 momentos así siguen siendo mágicos. Entonces, en vez de ponerte ese, me quedo, Ana, y voy a decirlo porque... Pero fue espectacular. A ver, o fue sea, espectacular, fue espectacular. O sea, es solamente que es verdad que muchas veces, que en esto, aprovecho un segundo para hablar de esto que también es interesante, ¿no? La adrenalina del mar y de los animales, cuando no has visto mucho un animal y realmente no entiendes mucho su comportamiento, que nos ha pasado a todos, por supuesto a mí la primera, es difícil saber, ¿no? Todo lo tienes que... O sea, yo creo que la experiencia te hace mucho. En ese caso, por ejemplo, la mamá estaba levantando así la aleta y poniendo a la cría debajo y llevándosela rápido. Eso, la primera vez que ves una ballena, como, o sea, estás en éxtasis absoluto y o sea, estás viendo una ballena, o sea, no te No lo fijas. interpretas bien a lo mejor. Claro, ¿no? es difícil verlo, pero luego, pues si tienes la suerte de rodearte con biólogos marinos, que yo, por ejemplo, tengo mucha suerte con Clara, que siempre hablo de ella, que es maravillosa. Me encantaría que viniera aquí porque cuando habla te quedas así, que te lo explica todo, es cuando vas aprendiendo, pero es imposible saberlo. Creo que Ah. la gente piensa es como, yo puedo ser biólogo marino, pero es como un médico no sabe todo tipo de medicina, ¿no? Totalmente. Y todos erramos, tenemos errores, aprendemos, somos humanos y en el momento que estás en el agua todo pasa muy rápido, por mucho que tú tengas mucha teoría a veces de no me pongo delante del animal, a veces el animal se pone delante tuya y tú te tienes que quitar corriendo y ahí te graba alguien y ya se crea el movimiento del de salseo. Como creo que tenemos que ser más flexibles a veces y que no hay blanco y negro en este mundo del océano que debería ser para respetar y conservar. Y también hay mucho hate y muchas cosas y tenemos que ser un poco más tolerantes con el resto de personas. ¿Lo habéis vivido mucho? Yo, por suerte, poco, pero algunas veces sí he tenido algún punto que te encantaría explicar a esa persona cómo fue la situación, pero que realmente no tienes ni por qué hacerlo, ¿no? Porque no lo conoces, ¿no? Esa persona te está juzgando muchas veces sin conocerte o sin haber estado allí. Quizá Ana ha tenido algo más por Yo su muchísimo. repercusión. Muchísimo. Yo he tenido y tengo muchísimo hate en las redes. Y pues, por ejemplo, por eso te digo, ese es un ejemplo muy bonito que salió. Yo cuando la vi, pues, Charlie, qué suerte, qué bonito, me alegro infinito que hayas vivido eso. Si te fijas, para la próxima, cuando la mamá, por ejemplo, cuando hacen zigzag, yo todo esto, por supuesto, la primera vez que vi ballenas no tenía ni idea. Lo he aprendido a base de preguntar, de informarme. Si hacen zigzag, esos que están huyendo. Muchas veces no tienes ni idea y a lo mejor el capitán con el que estás operando no lo sabe. ¿Cómo lo vas a saber? Y tú estás viendo una bebé con su cría. Decirlo desde el respeto creo que es el primer paso para entender que las cosas se pueden hacer mejor y que estás intentando ayudar. Yo creo que con Entre Azules, que bueno, que es la agencia de viajes, he tenido muchísimo hate de gente que nunca ha viajado con nosotros. Yo he hecho siempre todo lo posible por mejorar. Como todos he cometido errores. Pues la primera vez que llegué a Maldivas y interactué con los nodriza, por ejemplo, que es una especie de tiburón que se hace chamin allí. ¿Qué es el chamin, Ana? Si quieres explicarlo por si acaso. El chamin no es alimentar al tiburón, es una técnica de atracción para los tiburones en los que tú echas generalmente sangre de atún o sangre de pescado, que es la que les atrae, y los tiburones vienen para que puedas tener un encuentro con ellos y los veas. Hay mucha gente que está en contra de esta actividad y hay mucha gente que está a favor. Yo no tengo una opinión radical porque creo que depende de cómo se haga esa actividad,
es bueno o es malo y seguramente trae más cosas buenas que malas para esos tiburones. O sea, yo creo que la concienciación que tiene que gente pueda nadar con tiburones, que vea que no son enemigos, que no se los comen y que a raíz de a lo mejor nadar con ellos y ver que no te están haciendo nada, luego te hace ir a tu casa y contarle a todo el mundo, oye, no te lo vas a creer, he nadado con tiburones, ay, no te han comido, mira, no, tengo piernas y brazos y además he aprendido que son, bueno, los reguladores de los ecosistemas. Entonces yo creo que depende de cómo se haga, si realmente no les alimentas, trae muchas más cosas buenas que malas. Por otro lado, hay que saber cómo se hace esa alimentación. Hay gente que efectivamente utiliza la técnica de la atracción donde solo hay sangre y luego he visto verdaderos desastres donde se tiran cabezas de atún, latas de sardinas y se hace mal la actividad. Yo creo que si la actividad se hace de manera regulada y además incluso si hay un fin luego científico de un estudio de tiburones, es siempre beneficioso y aporta más cosas positivas que negativas. Pero hay muchas maneras de verlo y, por ejemplo, eso es algo, para volver a la pregunta, que a mí se me ha criticado muchísimo. Hace un circo, o sea, me ha llegado a pasar de invitar a lo mejor a algún influencer a que venga y decirme, no, yo es que contigo no voy a ir porque sé que no respetáis a los animales, que... Y yo, pero ¿cómo? O sea, en plan, yo, pero ¿quién te lo ha dicho? Alguien que ha venido durante un tiempo, recibí ese hate y esos comentarios mucho y estuve a esto de tirar la toalla. Y sin embargo, bueno, pues opté por coger una bióloga marina en mi equipo, que es Clara, que yo a ella le dije, Clara, tú dime todo lo que tenga que hacer para aprender. Hemos dado cursos de formación a todos nuestros guías para que te puedan explicar absolutamente todo lo que vemos. Y he optado por la otra rama y ahora, después de un tiempo, ya yo creo que la gente sabe que no hacemos esas actividades y que lo primero y lo más importante para todos nosotros y mi equipo es los animales. Que, o sea, yo creo que al final también es muy difícil cuando amas algo tanto, pues no voy a ponerme a hacerle daño a una ballena que me da ternura, pero bueno, el hate en las redes es muy peligroso. Yo lo he vivido mucho y siempre recomiendo que en vez de odiarnos, si ves algo... Y sobre todo que en momentos en los que estás empezando, lo que tú has dicho, ¿no? Que a lo mejor tú puedes ir con tu mejor intención y quieres hacer algo y compartirlo con la gente y llevar a gente a vivir eso tan maravilloso que tú sí que has podido experimentar. Y bueno, pues la primera vez lo haces un poco lo mejor que puedes y según van pasando esas ocasiones, pues vas aprendiendo y vas mejorando y a lo mejor dentro de 4 años rechazas lo que hiciste al principio. O sea, no tienes que llevar ese modus operandi toda la vida ya de ala, porque lo dije en su momento. Total. Entonces, lo de criticar desde el sofá y no aportar nada bueno, ya sabemos todos lo que es Sí, un poco. Y bueno, Charlie, yo creo que tú ahora, por ejemplo, ahora que Charlie está empezando a hacer cosas chulísimas y pues ves que estás haciendo tus colaboraciones con Nat Geo, que es como el sueño de todos. O sea, yo era O sea, mi sueño de pequeño, de cuando me preguntan qué quieres hacer, yo era colaborar con National Geographic y Total. grabar jirafas en la naturaleza. O sea, para mí Total. ese era mi sueño. Y me pellizco a veces para no normalizarlo, no decir, yo cuando me llegó ese primer mail a mí se me caían las lágrimas. Y ahora es como, oye, chico, ¿parece este reel del Peluna? Ok, genial. Y es como, espérate, párate un poco, ¿sabes? Que estás trabajando con National Geographic, tío. Bueno, O sea que muy merecido también, ¿eh? Que o sea, haces un trabajo impresionante. yo creo que todo aquí, el único ingrediente que te sirve para esto es la constancia, ¿no? Y seguir persiguiendo tus sueños y también ese dinamismo, ¿no? Vamos cambiando como personas. Lo que antes te llamaba atracción, de pronto dices, ahora divulgo de una manera distinta o cada vez más empático. En la cámara te da menos miedo. Y yo sigo buscando cosas nuevas, pero me siento cómodo sabiendo que mis vídeos llegan a personas y que dicen, es mi momento de relajación, mi minuto y medio donde aprendo cosas, me divierto y encima creo un pensamiento crítico. Yo siempre digo, no repliquéis lo que yo digo. Buscar información con los papers que te dejo o con lo que yo te he dicho y crea tu propio pensamiento. Que porque yo te lo diga no significa que sea lo correcto, es mi manera de ver las cosas muchas veces. ¿Notas también que la gente que, bueno, que ve vuestro contenido, a lo mejor, Charlie, que te dedicas más a crear contenido de tiburones, siempre está como demonizado el tiburón, ¿no? La ballena es como, tiene una imagen mucho más romántica, la narrativa es como muy distinta, ¿no? ¿Ves que está totalmente demonizado por la sociedad o ves que la gente cada vez contempla más que es una figura fundamental en el ecosistema y que cada vez está más concienciada? Yo observo dos cosas. A la ciudadanía todavía le da mucho miedo porque cada año pasa lo mismo. Aparece un tiburón azul en las playas y cuando voy a la tele o lo que sea es lo mismo, la banda sonora de Tiburón, el miedo, esto no debe estar aquí. Pero entre el mundo del mar creo que hemos pasado del miedo a
a la falta totalmente de miedo y de respeto en el tiburón, ¿no? Desde los nodriza, por ejemplo, el mítico caso, es decir, oye, que es que siguen siendo tiburones, que es que tenemos que tener una conducta empática, ¿no vale? Meterte en el agua y por una foto, tirarte encima del tiburón en picado, tumbarte al lado suya, ponerle el regulador al lado, decir, oye, que no se te olvide que siguen siendo grandes depredadores que llevan millones de años evolucionando, de todas las 500 especies que hay y más, para, si te muerden te hacen daño, me refiero, ¿no? Entonces, creo que debemos seguir manteniendo el respeto y es por parte tanto de la persona que vaya a hacer la actividad como de los capitanes de barco o guías de las empresas. Creo que es fundamental ese feedback, ¿no? De, oye, tú no te tiras al agua si sigues haciendo eso, porque yo te estoy diciendo que así no sabes las cosas. Yo eso, ¿sabes? Un ejemplo que pongo mucho que me viene a la cabeza con esto. Los tiburones siempre daban muchísimo miedo y como tú dices, ahora hay dos bandos. El de la gente que todavía no ha visto estas imágenes tan impresionantes que vemos, pues me vienen a la cabeza las típicas de Ocean Ramsey con el tiburón blanco, que alucinas a una chica rubia ahí maravillosa nadando al lado de él. Sí, totalmente. O las noticias de la música de tiburón, en plan tiburón en las playas, surfero que ha muerto y estas dos. Pero es verdad que cuando ves esos vídeos de Ocean Ramsey muchas veces te crees que ya no hacen nada y como no les tenemos en nuestro medio, pues ya vale todo. Me tiro a las playas donde sé que hay tiburones toro, por ejemplo, a nadar. Y yo siempre les digo a las chicas o a los chicos que vienen a los viajes, tú, por ejemplo, si vas a un safari en África y te explican que hay una familia de leones comiendo ahí, a que por la mañana no te levantas y sales a hacer footing. No. Bueno, hay gente que lo hace. ¿Eh? O sea, hay gente que hay gente que lo hace, me refiero, y que ocurren. Yo a lo mejor no me dedico tanto a vuestro medio, pero yo que estoy más metido en el medio terrestre y los mamíferos africanos son como justo mi especialidad, pero constantemente hay accidentes con elefantes, con leones, de gente que dice, ay, voy a tocar a la cría de elefante. Claro. Pero lo de malo verdad es que ocurre, ¿eh? Sale mal parado el animal en vez de la persona. Sale más parado el animal, a lo mejor la persona muere con el accidente, pero es que luego al elefante probablemente le pegarán un tiro, la cría quedará huérfana, pero es que de verdad, ¿en qué cabeza cabe el levantarte por la mañana, salirte del jeep? Pero es que esto pasa de verdad constantemente, ¿eh? Pues justo eso es lo que yo pienso. ¿En qué momento te vas a nadar, a hacer unos nados, a crawl, en donde sabes que es un área donde las hembras, me lo estoy inventando, de los tiburones toro, están por... O sea, es que es su territorio. O sea, hay gente que hace tonterías, por supuesto, allí y aquí, pero hay que tener... Yo tengo hasta tatuado sentido común, porque es que es algo que a veces pienso, pero eso... Falta. Con los ¿sí? animales. Digo, en plan, ¿cómo tocas una cría de nada? Tú imagínate que vas con tu bebé y se te acerca alguien a tocarlo, pues obviamente le pegas un guantazo, pues eso traducido al mundo animales, el elefante aplastándote y matando. La gente ve 10 reels de tocando tiburones, redirigiendo el tiburón y se piensan que eso es lo que hay que hacer desde el minuto uno que uno está en el agua de un tiburón, ¿no? Y es como, oye, es que la interacción esa ya es la última, ¿no? Que tienes que hacer muchas veces, como... Pero no tenemos esa guía. Entonces, como hay que ser mucho más cautos, creo que de lo que ahora consumimos, que es todo tan rápido, y la gente que vive en el mar, o en el caso del tema africano, creo que a veces nos olvidamos de que tú y yo hablamos, ¿no? Pues tía, estuve con una ballena jorobada, yo estuve con un cachalote, un tiburón, pero cuando salimos de nuestra burbujita, todo eso es súper raro para la gente. Totalmente. Y que flipan, ¿sabes? Y a veces yo intento salirme de esa burbuja y acordarme que lo que hacemos es algo muy distinto a lo que hace la gente normal y corriente, ¿sabes? Por así decirlo. Por eso es verdad que también hay que tener cuidado en lo que publicamos. O sea, nunca... Por ejemplo, yo me hice el curso, hay un curso donde te enseñan a redirigir tiburones, que yo me lo hice en Fumamula, sí, es de PADI además. ¿Qué? Te lo juro. Eso no tenía idea. Por si acaso, o sea, yo al final, como estaba con muchas clientas, me dijo, bueno, para saber simplemente actuar, no me voy a convertir yo, ni soy experta en tiburones. No, pero me encanta, o sea, ¿qué hay que hacer? O sea, claro, entonces en las prácticas, bueno, primero es un curso avanzado de tiburones. Te explican todo, pues comportamientos, por ejemplo, que efectivamente no sabes. Cuando ellos están en modo ataque, como yo lo llamo, muchas veces levantan así... El movimiento agónico se llama, pues ¿no? se ponen así, entonces ya ves que van más rápido. Ese es un movimiento que claramente te está diciendo que no están en plan amistoso. Vamos a decirlo así coloquial para que todo el mundo lo entienda. Pues te enseñan desde todos esos comportamientos que tienen, cómo se alimentan, a qué hora cazan, todo. Pues te desmitifican un montón de cosas que a día de hoy se siguen escuchando como que les atrae la sangre humana, que eso ya sabéis que es un mito. No es verdad. Pero viene bien decirlo, porque es que todo el mundo lo piensa. Es nuestra pregunta más sonada en Entre Azules. Perdona, ya ves a la chica de turno.
Y yo, tranquila, tienes la regla, no te preocupes, no te va a comer el tiburón hoy. No les atrae nuestra sangre. es lo que más nos preguntan. Entonces, pues desde todas esas informaciones básicas y luego te meten en el agua y te ponen muy cerca de los tiburones para saber cómo actuarías en una situación de peligro, ¿no? Vale. Entonces tienes que redirigir. Claro, o sea, a nivel ego, ¿qué otra cosa más guay queda que tú redirigiendo a un tiburón tigre de 3 metros? Que yo creo que ese es un poco el problema. Yo, por ejemplo, jamás se me ocurriría subir nada de eso. Es más, lo hice con muchísimo respeto. No voy a decir muerta de miedo, porque yo soy un poco inconsciente en general y estoy tan fascinada con los animales que se me va el miedo. Pero es verdad que lo hice con muchísimo respeto. Ese momento que encima tú estás con los instructores fue como... "Oye". No, mentira, te enseñan a hacerlo bien, dónde tendrías que apartarles para no hacerle daño al tiburón, todo. Y yo veo que mucha gente, pues a lo mejor ahora que se ha puesto de medio moda ese curso, se lo hacen y qué cool queda a redirigir. Es como... Con la música de moda rockera, de llega el tiburón, total. lo coges Sí. y le da la vuelta por Eso detrás de pienso, ti como si lo torearas, ¿no? Sí, es que yo de hecho sí. El circo del ¿Qué sol debajo del necesidad? agua. O sea, yo pienso, ¿qué necesidad? Eso es al final un poco pues el ego humano, que mira, algo que nos diferencia totalmente de los animales, que son maravillosos. Un poco va de eso. Yo creo que ahora ese momento de toquetearlo todo como si fuéramos... Bebés, ¿no? Que tienen que coger para todo. empezar, sí, no tendríamos que estar ahí toqueteando al tiburón, eso para empezar. Pero bueno, yo creo que esa línea fina que se cruza de... Es importante el mensaje que damos, efectivamente, desde nuestra burbuja. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque 100%. el mensaje se puede transgiversar de un momento a otro. Ya un poco hablando en términos que entendamos todos. Para evitar llegar a esa fase, o sea, ¿qué tendríamos que hacer si nos encontramos de repente con un tiburón que no tiene por qué tener la actitud que nos has dicho, pero ¿qué tendríamos que hacer para evitarlo lo máximo posible? Ujú. Por primero, si ves un tiburón, alégrate que es un milagro. Ya, Yo siempre digo... literal. O sea, eso. la situación es de una los suerte. tiburones es crítica a nivel global. Mediterráneo ya ni te cuento. Y si estás buceando, estás con unas gafas, ¿no? Haciendo snorkel, una actividad activa con el tiburón, mantener esa calma. El contacto visual es muy importante. Hay muchos tiburones que te buscan la espalda, ¿no? Son más de emboscada, de predación. La posición vertical, ¿no? Se dice que es muy importante porque una silueta muy distinta a la que puede ser la figura de un pez. Evitar chapoteos que simulen, ¿no? Pues un pez a lo mejor que está como herido, que está salpicando, movimientos bruscos. Luego hay colores más llamativos. Los tiburones tienen muy desarrollados los contrastes, ¿no? Por así decirlo, en su ojo. Los blancos, rosa, amarillo. Luego, yo he estado en tiburones con aletas amarillas. Tú habrás estado con gente O yo con tenía todo unas tipo de blancas al colores. principio, qué horror. Sí. Pero bueno, eso pueden ser lo que se llama en inglés POI, que es Point of Interest, como un punto de interés que el tiburón haga que sea más curioso y que pueda forzar una interacción mejor más rápida, ¿no? Y luego saber leer ese lenguaje corporal del tiburón. Si tiene las aletas como arqueadas y la espalda como un gato, ¿no? Pues eso significa que está en una posición agresiva. Si está abriendo la boca puede que esté oxigenándose mucho porque va a hacer pues, una mordedura. Si cada vez los chequeos son más cercanos, si hace giros muy erráticos, muy bruscos. Pero a ver, tú eres una persona que no tienes ni idea de tiburones y estás dándote un baño en Cabo de Palos. Ah, bueno, En la entonces te diría playa- que te salgas del agua directamente. No, pero no, o sea, yo lo que siempre digo es mantener la calma, ¿no? O sea, digo para alguien más a pie, porque todo esto me lo estás contando y yo siempre me imagino a mis amigas de Madrid, que son cero tiburoneras. Sería imposible En plan, decirle todo a algún esto amigo mío, no le puedo contar mantén esto. la calma, quédate mirándole y Ya. recuerda que tienes que quedar en posición vertical. Ya, es como decir, ve hacia él, ¿no? Que también se dice, ¿no? Si el tiburón viene, pues tú ve hacia Sí, él sí. y así dirá que no eres una presa, sino también un depredador. Me pasó, me acuerdo, es la misma situación cuando fui, que me pareció surrealista, en la tele con Ana Rosa Quintana y Alaska, y me preguntaban sobre qué hay que hacer cuando los tiburones. Decían, mantener la calma. Y decían, sí, hombre, qué fácil lo dices tú aquí en la tele. Digo, pues ya lo sé que te voy a decir. Si yo mismo, si estoy en un agua turbia, no tengo gafas, me pondría nervioso Claro. porque no tengo control de la situación. Entonces ahí lo mejor es que te vayas al barco o a la playa y que si puedes, por ejemplo en España, pues avise al 112 que aquí es que no hay protocolo de tiburones como puede ser África, Sudáfrica o Australia, que dices tú, es que hay drones específicos, hay guardacostas que están especializados, que saben cómo comportarse ante un ataque de tiburón. Pero bueno, yo creo que lo que yo le diría a una persona de a pie, como yo digo, a alguien que no está tan acostumbrado, es mantén la calma y recuerda que no estamos en su menú, que eso es muy importante recalcarlo. Ujú. El tiburón, si te ve, no te va a comer. Somos muy huesudos, no tenemos mucha grasa. Yo intento siempre hablarte como si fueras una de mis amigas que no tienen ni idea de mar, ¿no? Porque muchas veces cuando nos ponemos con nuestros conceptos más generales, la gente colapsa y lo único que piensa es que le va a comer.
hay que recordar siempre que no estamos en el menú de los tiburones. Ellos no nos quieren comer, no les interesamos. Mucho esfuerzo, mucho hueso, poca grasa, no estamos. Entonces, si de repente te cruzas con un tiburón, por alguna casualidad que es que ese tiburón efectivamente está haciendo algo que tú no entiendes, que puede ser lo que sea, pues eso, lo que tú dices en la superficie o lo que fuera, intenta mantener la calma, efectivamente siempre mirarle y en tu cabeza lo que tiene que haber es no me quiere comer, en realidad no me quiere comer. Entonces voy a mostrarle calma y efectivamente seguridad dentro de que todos sabemos que te da miedo, pero Sí, que es algo... intentarlo para que efectivamente él no lea tus movimientos como miedo, presa, chapoteo, un pez muerto y se vaya. O sea, tú lo que quieres es que se vaya. Para eso lo que tienes que hacer es calma. Si estás con un grupo de amigos, por ejemplo, haciendo snorkel, juntarte para quizá parecer un animal más grande y quietos y mirándole todo el rato y el tiburón se va a ir. O sea, ojalá que se quedaran más para los que lo disfrutaríamos, pero mantener la calma y recordar pues que o sea, nosotros que hemos estado con muchos y es verdad que están como muy... No los vas a humanizar tampoco porque son unos depredadores. Pero están demonizados, totalmente. Sí, no dan tanto miedo. Luego, o sea, yo es que, bueno, también porque estoy un poco enamorada en general de todos estos animales, pero yo cuando veo a los tigres, a las tigres que eran casi todas hembras las que tenemos allí en esa zona específica de Maldivas, los ojos y cómo te miran, es que no te voy a decir una monada, a mí me parecen una monada, pero sí, es verdad que van ahí mirándote, les das miedo, o sea, te das cuenta que tú eres el invitado y que esa tiburona, aparte de ser maravillosa y efectivamente tener muchas cosas buenas para los ecosistemas, para el balance de los océanos, para todo, es que no te hacen nada. O sea, cuando los ves en buena visibilidad, sí que les desmonizas, nunca me sale bien esa palabra. Demonizas porque ves que realmente no les interesas. O sea, de hecho, son ellas las que te tienen miedo, que a veces dices, joder, como una tiburona de casi 4 metros me tiene a miedo a mí aquí, que soy un mindundi, entonces... Literal. En el Hierro, el tiburón martillo, ¿te acuerdas? Era meternos en el agua y salir huyendo. Que es imposible, son muy complicados. Yeah. Que así nos conocimos, bueno, Ana y yo. Y yo creo que hoy es el día para contar nuestra historia, ¿no? No somos primos. No somos primos, por favor. Yo soy Sarria y ella es Sarriá. Pero a mí, yo no quería contarlo, yo quería que la gente se siguiera pensando que éramos primos. Haciéndose ahí un poquito bueno. el parentesco, ¿no? Claro, en plan, Bueno. tu primo, yo sí, mi primo el biólogo. Somos como primos. Y Ana, pues gracias a redes sociales nos conocimos. Y ella me salió en el Explora. Y yo dije, esta chica que se apellida como yo, o casi como yo, y estaba en Canarias, empezamos a hablar. Y a los meses yo tenía una campaña de investigación de tiburones en el Hierro y la invité. A ella le cuadró, se vino, fue increíble. Vimos mantas, vimos tiburones martillo, tuvimos una bioluminiscencia increíble durmiendo bajo la estrella de la Vía Láctea en el Mar de las Calmas. Y ahí empezó y ella me dijo, oye Charlie, yo quiero, igual que tú me has llevado, yo quiero llevarte a Maldivas y vamos a hacer un viaje un poco más enfocado a gente que tenga esa ganas de aprender sobre el mar. Todavía no estabas tú tan establecido como tienes ahora todo el tema de biología marina. Y así fue poco a poco nuestra amistad basada en las redes sociales y en, bueno, pues nuestra pasión por el mar es lo que nos unía. Jo, es que, ¿sabes? Ahora que me dices eso, perdón, cuento esto rápido, que me viene a la cabeza que yo en esa época me pensaba que lo voy a decir mal, hablando mal, dar la chapa a la gente con la biología marina, pensaba que les iba a espantar, sí. Yo pensaba, joder, yo me voy de vacaciones a las Maldivas y saber que todos los días tengo 1 hora de charla, qué aburrimiento, pensaba que a la gente no le iba a gustar. Y ese primer viaje que hice contigo, yo pensé, bueno, Charlie, que invitamos a Carlota Bruna, que maravillosa también, pensé, vale, pues seguramente... Te queremos, Carlota. ¿Ah? Te queremos, Carlota. Te queremos, Carlota. Dije, seguro que la gente que sigue a Carlota es esa comunidad de gente que no va a pensar que esto es un rollo, que le va a gustar. Y descubrimos que les fascinaba, que de pronto tú te vas de vacaciones y quizás no tienes ni idea del mar, tú quieres tu foto en la playa bonita, incluso puedes querer tu foto con el tiburón y piensas que el tiburón te da igual y de pronto, una vez ya lo conoces y después ya te surgen las preguntas, pero no me comen, pero ¿y qué comen? ¿Y cómo se reproducen? Y entonces dar la charla luego, en ese primer viaje contigo, que fue súper guay porque Charlie había preparado plantillas, de pronto todo el mundo se enamoraba del mar, tenía más preguntas y charlas que iban a durar 40 minutos duraban 2 horas y ahí fue cuando a mí también me hizo un clic de pensar, joder, pues voy a meter las charlas y al final a la gente le gusta. Por supuesto. ¿No? Sobre todo que haces un cliente consciente que no pasa nada si no se ve un animal. Que hay gente que tú no sé si te se enfada, ¿no? La Que empresa se enfada de decepciona. yo he venido a ver el tiburón ballena y yo he pagado X dinero y me da igual como si tenemos que ir a 50 por hora en una zona que hay que ir a 10. En plan, yo lo tengo que ver, ¿sabes? Ya. Bueno, sí, Eso yo creo que ocurre en todos los, hay de todo. A ver, en todos los animales. Sí.
Igual que cuando vas a En África, quiero garantizado el leopardo y oye, pues a lo mejor el leopardo no se ve, es complicadísimo ver al leopardo. O sea, yo he ido varias veces a África y no en todos los viajes lo he visto. Pero es verdad que hay gente que en cuanto metes esa parte como de dinero, ¿no? Ya me viene en el pack incluido. O sea, el Qué hotel, horror. el desayuno y el leopardo. Y si no lo ves, ya te lo juro, es que parece así, Eso ¿eh? es alucinante. Yo alguna vez he tenido eso, ¿eh? Si no vemos el tiburón ballena, ¿me devuelves el dinero? De verdad. Y yo, mira, es que no lo tengo atado con una correa en la barrera de coral. O sea, es la naturaleza, como... Qué Pero heavy. pago fuerte. más. Y yo, no, pero si es que no es el dinero, es que estás tratando de Que esto no es un interactuar acuario, ¿no? con animales libres. Pero ahí te demuestra todo el trabajo que nos queda por hacer de concienciación y de educación, que vosotros lo hacéis increíble. Y cuánto falta. O sea, de eso os iba a preguntar. ¿Cómo veis con lo que está creciendo esto? Porque está creciendo, ¿no? El turismo, yo veo un auge ahí en el turismo marino, el turismo por ver cetáceos, por nadar con tiburones, cada vez lo veo. No sé si es que a lo mejor mi algoritmo de Instagram cada vez va Es más señal relacionado que- con eso, puede ser, pero lo veo en un crecimiento. ¿Veis que, o sea, cómo veis? Doble pregunta. ¿Cómo veis que está esto relacionado con la educación? O sea, ¿cómo de lejos estamos? Y ¿creéis que es compatible con una conservación del medio marino? Mira, yo primero te voy a dar un dato que me ha pasado a mí. Por ejemplo, cuando empecé con Entre Azules, sí que tenía mucho más este cliente que te digo de he pagado, quiero ver el tiburón ballena, asegúramelo. Y, por ejemplo, después de muchos años de trabajo de contarles y, por ejemplo, explicar en las redes, nosotros en mi agencia, cuando no vemos el tiburón ballena, que nos pasa muchas veces, lo ponemos. Chicos, llevamos 7 horas en el barco buscándolo y no lo hemos encontrado. La naturaleza es así. Eso, muchas agencias que, por ejemplo, no lo hacen porque, claro, piensas, joder, ya hay gente que se piensa que por no encontrar el tiburón ballena es peor agencia que la que te cuenta que siempre lo encuentra, que muchas veces pues reutilizan vídeos y tal. Yo creo que la educación, en mi caso, por ejemplo, ahora no tengo a nadie que no venga entendiendo que nosotros salimos en busca de vida marina y que si tenemos mucha suerte nadamos con delfines, pero que si no son delfines te va a tocar una tortuga, si no es una tortuga da igual, coral precioso y están súper educados. Yo sí que he visto un cambio súper bonito, de verdad, en la gente que viene a nuestros viajes, por ejemplo, nadie se enfada si no lo encontramos, como antiguamente nos pasaba, ¿no? No tengo, te puedo decir que ningún perfil que cuando estamos buscando el tiburón ballena, de hecho yo creo que de tanto contarles que es muy importante la actitud, el agradecimiento al océano, sea lo que sea que te da, que a veces no encuentras, o sea, nos ha pasado de ir en busca del tiburón ballena y de repente ver ballenas piloto, que es una cosa mucho más inusual y claro, al principio como el grupo en su cabeza iba bien, pero yo he venido a ver el tiburón, pero disfruta de esto, que es súper raro, nunca pasa, y si no encontramos el tiburón ballena hoy, hemos visto ballenas piloto, que es maravilloso, entonces... Ahora noto muchísimo que la gente va en el barco, oye, pues nos tiramos con los delfines o vamos al arrecife, que les da igual. Y yo eso sí que pienso que ha sido un cambio súper bonito y que, aunque queda mucho trabajo por hacer, yo veo de verdad actitudes preciosas en el mar, gente flipándolo con un Nemo. O sea, y me encanta ver eso porque digo, joder, qué bonito que al final está mejorando. Y la segunda pregunta que me haces, ¿quieres responder? O sea, yo digo que igual me estoy... Repítemela, por favor. Que No, lo como de- veis que es compatible esta crecida del turismo Ujú. con la conservación del medio marino. Yo creo que tendría que ir más o menos proporcional a que se creen esas áreas, o sea, que las zonas se protejan realmente y que digan, oye, ya que esto da dinero, que hagamos un ecoturismo real, no una reserva de Regulaciones. papel, ¿no? Es decir, South Area, ¿no? En plan, área marina protegida, pero luego esto es jauja, no hay vigilancia ambiental, no hay nada, y sobre el papel es muy bonito, pero luego no ocurre. Entonces, vamos a fomentar un turismo real que respete, si hace falta poner horario, como la ballena jorobada en Polinesia, número Es de que- barcos, distancia, un curso previo, lo que haga falta. Yo este tema es que me encanta porque justamente me dedico a eso y digo, mira, yo lo que veo es que las regulaciones son necesarias, necesitamos regulaciones. Ahora bien, necesitamos regulaciones que tengan sentido. Por ejemplo, Baja California es un destino maravilloso, lleno de ballenas y lleno de vida. En Baja está prohibido nadar con ballenas jorobadas, pero está absolutamente mal regulado el whale watching, ir a ver ballenas jorobadas desde el barco. De pronto hay una ballena con su cría y hay, sin exagerarte, 40 barcos alrededor de la ballena que sí, no te puedes tirar al agua a nadar con ellas porque está prohibido, pero ¿qué sería más beneficioso para esa baba y esa cría?
un barco regulado que se estuviera tirando con 6 buzos de manera regulada, de manera respetuosa, como se hace en Polinesia Francesa, o esos 40 barcos. O sea, yo creo que la solución a esto sería que los gobiernos, una vez más, muy complicado, pusieran regulaciones con sentido, como la Polinesia Francesa, por ejemplo, que vengo de ahí, es maravilloso cómo está regulado, es de verdad increíble. O sea, solamente son 6 personas en el agua, un barco por ballena. Cuando te tiras a ver la ballena estás solo en el agua, no te dejan hacer apnea, que claro, qué rollo, ¿no? Todo el mundo quiere bajar, pero es que te das cuenta que de verdad las ballenas no están asustadas, suben a respirar a tu lado. Es maravilloso, o sea, es lo primero la ballena. Y las regulaciones hacen que el precio sea el cuádruple. Porque claro, para regulaciones necesitas rangers, necesitas gente que, pues que lo regule. Entonces, muchos países, como por ejemplo Maldivas, que es el país más criticado ahora, ¡buah, el tiburón ballena se acosa! Pero Maldivas tenemos que pensar que es un país que abrió a las islas locales hace muy poco tiempo, abrió al turismo. Entonces, gente que no ha tenido recursos y que no tenían dinero, de pronto han visto un filón y piensan, pero ¿cómo vamos a...? Yo les digo, si ponéis el tiburón ballena a $300, ahora más o menos vale $100. La gente lo va a seguir pagando, como la gente paga las ballenas jorobadas 400 euros por 4 horas, porque al final es un lujo. O sea, nadar con animales en libertad es un lujo. Y si quieres permitírtelo, tienes que pagar. Y así se puede regular y así se puede proteger. Pero hay muchos países que yo sé que ahora como que la gente lo critica mucho, pero es un clic para ellos también este cambio, porque para ellos ahora ven la oportunidad que no han tenido durante años, y para nosotros que vinimos quizás de países más desarrollados... Sí, que lo ves como algo más normal. Sí, no es tan sostenible para ellos. O sea, ahí ¿crees que también eso hace que se esfuercen como estos encuentros o que haya falta de respeto, ¿no? Por esto que hablamos. Por supuesto. Bueno, seguro que lo habéis visto, Hay pero lugares- salió hace nada el tiburón ballena, que salía un señor subido encima, como surfeándolo y tal. Sí, sí. Horrible. Que yo sé Pero bueno, que- eso es que gente sí. estúpida hay en todas partes, porque Ya. subirse a un tiburón ballena es como el que toca a la cría de elefante. Total. Y lo Así que eres dice- eres idiota en el mar y en la tierra, pero... ¿Dónde está la línea, creéis, entre molestar y el respeto? O sea, ¿dirías que las condiciones que has dicho de Polinesia Francesa serían como las idóneas? Yo creo que unas buenas regulaciones... A ver, esta pregunta, la verdad, o sea, si me preguntas en un futuro, lo mejor para cualquier animal es que no estemos ahí. Eso es así. O sea, hay que decir la verdad y ser realista. O sea, esa ballena jorobada seguramente si está con su cría sin ti, pues mejor que mejor. Ahora bien, hacer la actividad reguladísima y de la mejor manera o sea, de la manera más respetuosa con la ballena, guardando la distancia y sin molestarlo, es maravilloso para nosotros y una vez más trae, para mi gusto, más consecuencias positivas que negativas. Conciencia humana, que la gente empiece a valorar el mar. Muchas veces, yo he visto gente que no reciclaba, en plan, a mí tiro, o sea, literal, el papel al mar y de pronto ves a la ballena jorobada con la cría y dices, ay, que entonces ya estoy... Que se lo estoy tirando a ella, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que, una vez más, es gente un poco, bueno, pero yo pienso que la concienciación y todo lo que trae es mejor y que la única solución para un turismo realmente sostenible es regulaciones estrictas. Y se puede conseguir, Ujú. pero la gente tiene que entender que nadar con animales en libertad es un lujo y que hay que hacerlo de manera respetuosa, es la única manera. Yo pienso lo mismo, o sea, creo que siempre hay un impacto en cuanto el humano está en el agua, ese del barco, whale watching, dentro o fuera, pero creo que también hemos perdido, y aquí me voy a mojar un poco, la interacción animal-humano de una manera respetuosa que puede ser mágica y que igual que puedes ir por el bosque y encontrarte, yo qué sé, otro tipo de animal, que si lo haces de una manera adecuada, creo que es como un salto cuántico, incluso que te puede hacer ayudar a conservar mucho mejor hasta tu propia isla y decir, wow, yo he vivido esto, qué privilegio, y con todas las reglas y medidas para que sea el menor impacto posible, crear una actividad bueno, que te permita entender al animal y querer protegerlo a toda costa. Igual que han podido hacer pues aborígenes desde hace miles de años, que incluso las cazaban a lo mejor a ballenas, Total, pero sí, tenían unos stocks constantes, era algo sagrado para ellos y todo el pueblo giraba en torno a la ballena y era un culto auténtico, ¿no? Si pudieseis cambiar una sola cosa de la relación del humano con el mar, ¿cuál sería? Una sola cosa. Bueno, yo cambiaría esto que te estoy diciendo. O sea, que en vez de darlo por sentado e ir a acosar a los animales, actuáramos siempre recordando que somos los invitados, que en el mar nosotros no vivimos, que es la casa de las ballenas, la casa de los tiburones,
y que tú no tienes que estar ahí. Entonces, ya que estás, como cuando tú invitas a la gente a tu casa y esperas que sean respetuosos con tu casa, pues recuerda que esa es su casa. Entonces, pues por eso, por ejemplo, con las ballenas que estamos hablando mucho hoy, no es lo mismo acosarla con el barco y tirarte delante a tirarte a miles de metros, esperar a que sea ella la que se acerca. El respeto absoluto es lo que... Yo cambiaría, quizá eso, al final cambiaría la ignorancia, por así decirlo, y con conocimiento todos podemos aprender mucho más. Y de hecho, creo que la mejor manera de conocer el mar, ya no solo que yo te lo cuente a través de Reels o que Ana te lo cuente, es que vayas a vivirlo si puedes, si tienes esa oportunidad, que vayas a un viaje o a cualquier playa, ¿no? Y que directamente veas ese medio que es tan desconocido, ¿no? Que hay debajo de la superficie, tantos colores, formas, que hacen que una mente curiosa mantenga esa curiosidad de manera infinita. A mí no me la ha quitado y sigo descubriendo cosas que digo, wow, pero esta especie, además en el mar, que todo está conectado y no lo sabemos, ¿no? No es como un ecosistema terrestre que las variables, la red trófica está mucho más definida. En el mar, quizá el sargo tiene relación con la ballena y no lo sabemos. Y es cosas de profundidades. Entonces eso a mí me parece mágico. Tanto que queda por descubrir. Total. Si es que un 5% se estima que conocemos del mar. O sea, hay más mapeo de otros planetas que del mar. O sea, es impresionante. Eso a mí me sigue pareciendo marciano. Totalmente. Pienso, ¿cómo puede ser? ¿Qué más da? ¿Para qué queremos ir a la luz? Para mí eso Totalmente fue, con lo que nos queda aquí el por submarino descubrir fue eso y para por mí. conservar, que nos esforzamos tanto por, no, por descubrir nuevos lugares, por llegar a otros planetas y luego se nos olvida conservar lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí lo estamos agotando. O sea, de hecho, la gente, era un tema que quería hablar con vosotros, que ve el mar como un recurso infinito, ¿verdad? Que dicen, no se va a acabar nunca. Total, lo tengo aquí, siempre me va a estar dando frutos. Claro. Igual que el basurero, también infinito, ¿no? Decir, bueno, lo que cae es como un pozo mágico que desaparece. Y bueno. Y en el caso de los tiburones, que quería aprovechar para dar un poco el mensaje contra el finning, que tú tanto lo dices. España es de los mayores exportadores de carne de tiburón, o sea, más que China y Estados Unidos, que me parece impresionante, de carne de tiburón. O sea, bueno, es que hemos esquilmado las costas de estos animales, ¿no? Ya no solo ya aparte de esquilmar las nuestras, nos vamos a otros sitios a explotar esos lugares, ¿no? Y la lonja de Vigo, por ejemplo, es un horror. Y esos barcos se tiran meses, o la de Azores, por ejemplo, y el tiburón azul en el Mediterráneo, que es el tiburón más pescado del mundo, que está en peligro crítico. El marrajo tiene una moratoria que no se puede ni pescar. Y tienen madurez sexuales que a lo mejor tardan 15 años en su primera cría, que son muy frágiles. Siempre pongo el ejemplo más extremo del tiburón de Groenlandia, tiburón boreal que tiene la madurez sexual a los 150 años. Y dices tú, wow. Es impresionante. Si pescamos, hacemos una pesca de arrastre, un cerco indiscriminado o cualquier tipo de pesca no selectiva y nos llevamos 3 hembras de tiburón boreal, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Es imposible Entonces, recuperar eso. Una sopa, ¿no? Sobre todo la aleta de tiburón o la carne a tintorera se consume. Tú vas a grandes superficies de alimenticias de España, ¿no? Y te vale 2 euros una rodaja de tintorera. El cazón, Es que la gente nadie lo no sabe que, efectivamente. Exacto, el es cazón, tiburón. el caldo de ¿Cuánta pinta gente? roja. Pues hay muchos tiburones que el lobby pesquero también es muy complicado porque también hay científicos que te dirán que los stocks son estables, otros te dirán que es que no hay datos suficientes y por ende no podemos ni protegerlo en exceso ni muy poco. Entonces, a nivel global las poblaciones han disminuido abruptamente, ¿no? El 30% de las especies están en periodo crítico, más del 70% de la población ha disminuido el número de individuos. Es una maravilla un tiburón y es un rol muy importante como depredador ápice y como mesodepredador. Muchos son de los niveles intermedios. También es un dato curioso que las 2/3 de los tiburones, que son más de 530, miden menos de 1 metro. Tenemos solo la figura del tiburón blanco, toro, tigre, y casi todos son de profundidad, negro, rarete. Total. Y esos también son igual de importantes. Pasa que nos centramos siempre en lo macro, en lo grande, igual que en los viajes. La gente quiere ver lo más grande. Manta, sí. Pero yo cuando voy al Mar Rojo, lo que más me gusta es pararme a los 3 metros en los arrecifes y ver el color, la vida, fijarme en los pólipos de los corales. Eso es la estructura, eso es la ciudad que fomenta y cimienta todo lo que hay alrededor. Entonces creo que eso es la clave en aplicar conciencia en todos los animales que tenemos. Cómo los pequeños cambios desde en los herbívoros o en un alga puede cambiar el resto de animales que queremos ver siempre como objetivo muchas veces. Totalmente. Pero bueno, yo creo que para que te intereses por estos detalles, primero tienes que enamorarte del mar. Primero tienes que descubrirlo, primero tienes que ver que un tiburón no te come,
tienes que cruzarte una mirada con cualquier animal, con un tiburón mismo, porque de verdad que yo lo he visto a miles de personas, que se dice pronto, venir, o sea, salir llorando del agua en plan, no sabía que se sentía esto, no sabía que era tan bonitos, y empezar a protegerlo. Yo creo que por eso hay un gran camino que recorrer, pero es bonito que las redes, que tienen su parte mala, cuando hemos hablado del hate, pero tienen su parte buena, al final son un micrófono a todas estas Total. maravillas, y yo creo que las emociones y el amor que le ponemos, que es verdad, está haciendo ruido también, para no quedarnos con lo negativo, que es un poco deprimente. Yo creo que cuanta más gente se enamore del mar, más gente va a entender lo que es el finning y más gente va a mirar más allá, que muchas veces nos quedamos así, Totalmente. con los ojos cerrados en vez de... Yo, ¿sabes con lo que lo noto mucho? Yo todos los veranos hay una playa donde yo veraneo a la que dejé de ir porque iba a la playa con mi familia Las y medusas. me iba, pero de un mal humor, pero de verdad que se me arruinaba el día de la cantidad de gente que había sacando las medusas. Pero cientos y cientos, era horrible. Y mis padres me decían, vámonos a dar un paseo por la orilla. Y yo no, porque es que si voy a volver llorando. O sea, voy a volver de verdad a decir qué injusticia. Y además, no es que estuviesen en la orilla, es que aparecen trinchadas, pero en plan como si fuesen banderas. O sea, la gente coge un palo que se encuentran, o el palo de la sombrilla, las atraviesan delante de los hijos y las clavan para que todo el mundo lo vea y las dejan ahí como advertencia que hay medusas. Y es que no hay cosa que me dé más rabia y en concreto con esta medusa, con la Cotiloriza tuberculata, que es que El huevo llevo frito. toda la vida con la huevo frito famosa, llevo toda la vida con ellas, nadando con ellas, y me parece un animal, pero impresionante. O sea, Chulísimo, visualmente me encantan. chulísimo. Y todos los años, y entonces ya empecé a hacer batidas, pero a pelearme con cada persona con la que me encuentro. Por favor, no saques a la medusa, por favor, no dejes a tu hijo trinchar con la red o con el rastrillo, con lo que sea a la medusa. Pero ¿y a ti qué te importa? Si es una medusa, si no, yo hago lo que quiero. Oye, no, o sea, pero es que es impresionante. Esas guerras, Entonces, creo que todos hemos entrado. Empecé a grabarlo porque de verdad que era insoportable y dejé de ir a la playa con mi familia. O sea, porque me decían, vamos, y yo, ya no me apetece porque se me arruina el día. Pero fíjate que Y empecé a grabarlo y muchísima gente, pero muchísima, me dijo que no lo sabía y que llevaba toda la vida haciéndolo y que a raíz de ver mi vídeo no iba a volver a sacar una medusa. Genial. Yo Es que es así, el mensaje es ese. he visto hasta vídeos de los socorristas de la playa sacando las Sí, yo medusas también. ellos mismos. Es decir, Yo también. pero vamos a ver, pero qué tipo de... O sea, no tenéis una formación mínima, ¿no? Es decir, tío, todo animal tiene una función. Hasta los mosquitos que nos pican por Total, desgracia, ¿no? pero que a la gente que le hace algún daño, pues ya te argumentan con eso, ¿no? Pero la medusa huevo frito, que no te hace nada. O sea, que tiene un poder urticante cero. Pero, y tiene alevines de jureles siempre encima. Total. Sirve de alimento a otros peces, peces Y son luna. preciosas, Sí. ya solo a nivel vídeos, que ahora está de moda, es precioso. Increíble, una hacerles foto un vídeo. macro de los tentáculos que parece, bueno, ya si hablamos de las aguas malas, ¿no? Los rizostomas, Sí, sí, pulmo, sí. luteum, que parece que tiene una tormenta en sus tentáculos. Pero es el ansia de romper y de sacar y de... Pero mira, ese es otro gran ejemplo. Un buen mensaje es mucho más productivo que tú por la playa peleándote con la gente. Que yo, por ejemplo, me he peleado mucho en Maldivas con el tiburón ballena. Yo he visto a un padre español coger a su hijo de 8 o 9 años. Venga, que te lo vuelvo a hacer. Bajaba al niño para que el niño se agarrara al tiburón ballena. Un tiburón ballena pequeño que estaba desorientado porque estábamos a muy poca profundidad y había miles de turistas. Horroroso. Y entonces no tenía dónde ir. Cuando los tiburones ballena, no soy experta en tiburones ballena, pero he visto con mis propios ojos, cuando dan vueltas en círculo, parece que están desorientados. No hay un paper científico que te diga qué es, pero bueno, normalmente cuando no se van. Y el padre venga a bajarlo y yo, ¿qué haces? Que histérica, gritándome, peleándome con él, con la china, que la gente agarrando a la aleta del tiburón haciendo así. No funciona. O sea, esa pelea y ese odio solo lleva a más odio. Yo me he peleado con un montón de gente, literal, quitarles a las aletas, empujones. Y luego me doy cuenta que un buen vídeo explicándolo desde, mira, si no sabías esto, no pasa nada. Puede ser que no lo supieras. Esa gente No lo hagas seguramente más. no, y lo entiendes mejor. Yo creo Totalmente. que por eso un poco, volviendo al odio, es como, si le explicas a alguien bien las cosas, lo van a entender mejor que si le dices, a ver, paleto, que no tienes ni idea, estás sacando un animal del agua. Que muchas veces por eso yo abogo Sí, hay que siempre pensar cómo cómo comunicar hacerlo. el mensaje. No sabemos el recorrido de la persona, que muchas veces esa gente es su primera experiencia casi en el agua y hacen un viaje, luna de miel, lo que sea, y le hacen una atracción, no, venga, ¿quieres ver el tiburón ballena? Y dicen sí, y Claro. los tiran y no tienen ni idea. Entonces, siempre es como de, antes de la parte visceral, es como, da un paso atrás, ¿no? Intenta ponerte en el lugar de esa persona que a lo mejor es una ignorante completa de la situación y no vayas a pegarle un cate, sino de a explicárselo y que quizá ese día
su ego diga que te calles. Pero a lo mejor luego se acuesta y con la almohada de pronto dice, Sí, lo quizá rumia un poquito. me he colado, ¿no? Ya. Si todos hemos hecho alguna cosa mal, o sea, Por alguna vez. supuesto. Eso está claro. Pues os voy a pedir para terminar que porfa me deis a mí y a todos los que nos estén escuchando un consejo, algo que pueda mejorar nuestra convivencia con el mar y que, bueno, pueda ayudar a que cada día vivamos en mayor armonía con los animales marinos. Pues yo diría... Qué bonito. Sí, total. Yo voy a decir, venga, me mojo parecido a lo de antes, que quien pueda que vaya al mar para poder conectar con él directamente y eso le hará ser más curioso, ser más empático, ser mejor persona y yo siempre lo digo, y conectar con tu niño interior, que es muy importante. Volver a sentirte que tienes 7 años como... Yo siempre me voy a ese momento, cuando yo estaba en la playa en Asturias, iba a buscar cangrejos, iba a las pozas y decía, wow, este momento el tiempo vuela, no he parpadeado y se me han pasado 3 horas. Creo que me pasa lo mismo con el mar a día de hoy, que los días que digo safari me pongo en proa y aunque no vea nada, seguiré siendo como, a ver qué aparece, qué aparece, qué aparece. Y si aparece un soplo, un brillo, una aleta. Y eso me conecta muchísimo conmigo mismo y con el mar. O sea que ir al mar. Me lo has robado. ¿No? Pues si puedes ir al mar y cuando estás en el mar, por ejemplo, a mí se me ocurre cosas que digo a los grupos, ¿no? Recuerda que eres el invitado, que estás en su casa y yo siempre digo, y piensa que eres tú. O sea, tú vas caminando por la calle un día, que es tu hogar, igual que, por ejemplo, el hogar de una manta es el océano, y de repente vienen 15 personas corriendo hacia ti, ¿qué haces? ¿Te vas corriendo o te escondes? Pues lo mismo cuando estás en el agua. Si estás haciendo snorkel con tus amigos y encuentras algo, no vayas como un loco chapoteando a perseguirlo. Piensa que eres tú caminando por la calle. Nunca te asustarías si vinieran esas 15 personas. Mantén la calma, intenta ir despacito y piensa que si tú fueras caminando y esas 15 personas poco a poco se acercaran y te dieran esa sensación de que no te van a hacer nada, te quedarías. Y igual hasta te giras y charlas con ellos y les preguntas qué hacen ahí. Que es lo que pasa cuando tienes una interacción con respeto. Que si eres esa manta y no van los 20 snorkeles así y se quedan quietos, pues quizá la manta da la vuelta y viene y curiosea también. Que tengas respeto, que el respeto es la base de todo, que el mar es increíble y que te enamora. Y estoy segura que si vas te enamorará porque lo veo cada día y que el respeto es lo más importante para disfrutarlo de verdad. Que tú mismo te das cuenta que cuando haces una interacción buena con un tiburón ballena dándole respeto y no hay esas miles de personas en el agua, es perfecto. Es magia. Es mejor para el animal, para ti es mágico, sí, total. Pues muchísimas gracias a los dos por este ratito. Para mí ha sido un regalo, de verdad. Y gracias por vuestro trabajo, por ser los defensores del azul y por enseñarnos tanto. O sea que muchas gracias a los Muchas dos. gracias a ti. Muchas también. gracias, Tommy. Muchas gracias a ti también, que haces unos mensajes espectaculares. Brutal, Gracias. brutal. Nos seguimos. Enhorabuena. Gracias y enhorabuena.